La mañana en que Carlos Cano se desplomó en pleno viaje no fue una simple anécdota médica, fue el principio de un reloj que comenzaría a correr en su contra mientras toda España lo veía como la voz más luminosa de Andalucía. Nadie imaginaba que aquel hombre que defendía la copla con una pasión casi sagrada, estaba viviendo bajo la sombra silenciosa de una amenaza que podía arrebatarle todo en un instante. Durante años había cantado a la vida, a la libertad y a la tierra que amaba, pero su propio cuerpo estaba enviando señales que él mismo prefería ignorar. La fama lo había colocado en el centro de un renacimiento cultural y político que levantaba aplausos, pero también incomodaba a quienes preferían una Andalucía sin memoria. Entre giras agotadoras, discursos apasionados y enfrentamientos con sectores que lo querían callado, Carlos seguía avanzando sin detenerse. Hasta que un dolor repentino, casi como un golpe seco en el pecho, cambió para siempre el curso de su historia. ¿Cómo pudo un artista tan lleno de vida quedar atrapado en una batalla interna que ni el público ni la industria veían venir? ¿Qué verdad se escondía detrás de aquellos años donde el éxito parecía absoluto mientras su salud se desmoronaba en silencio? Hoy conocerás la verdad completa. La historia de Carlos Cano no puede entenderse sin escuchar primero el latido de la tierra que lo vio crecer. Granada durante los años de su infancia era un territorio marcado por el peso de la posguerra, un lugar donde cada barrio guardaba un silencio espeso y donde la música era una de las pocas maneras de respirar. Nacido en una familia humilde, creció rodeado de voces que contaban la dureza de aquellos tiempos. Su madre, su abuela y las mujeres de su entorno fueron las primeras que le enseñaron el valor de la copla. No como un género musical, sino como una forma de resistencia emocional en una España sometida a estrictas normas sociales y culturales. Allí, en las calles empedradas y los patios llenos de sombra, Carlos empezó a descubrir que la música podía convertirse en refugio y en arma a la vez. Mientras muchos jóvenes buscaban escapar de aquel ambiente gris, él observaba con detenimiento cómo el pasado andaluz se iba diluyendo entre prohibiciones y silencios. La copla estaba desprestigiada por razones políticas y morales. Era vista por algunos como un residuo del régimen anterior y por otros como un género sentimental sin valor artístico. Pero Carlos percibía algo distinto. Entre esas melodías censuradas se encontraba historias reales de personas que habían sufrido, amado o perdido todo. Ese contacto íntimo con la verdad humana sembró en él la decisión de no permitir que la memoria de su pueblo se borrara. Aún no lo sabía, pero estaba empezando a construir la misión que guiaría toda su carrera. Su adolescencia coincidió con una España que empezaba a cambiar, aunque de manera lenta y desigual. Las ansias de libertad se mezclaban con el miedo arraigado en décadas de represión. En ese contexto, Carlos comenzó a acercarse a los movimientos políticos y culturales emergentes. Su conciencia social no nació en los mitines, sino en las tertulias familiares, donde se hablaba en voz baja sobre injusticias, en las calles donde veía a trabajadores exhaustos regresar al hogar, en las historias de migrantes que se marchaban al norte buscando una vida que el sur no podía ofrecerles. Ese contexto social moldeó su mirada artística. Para él, la música no era entretenimiento, era memoria, lucha y dignidad. Sus primeros contactos con la creación musical llegaron de manera casi accidental. Tocaba la guitarra para amigos y vecinos, componía versos que mezclaban nostalgia y crítica social. Su voz, aún sin pulir, ya tenía un color cálido que capturaba la atención de quien lo escuchaba. Era una voz que parecía llevar dentro siglos de historia andaluza. En aquellos años descubrió que existían dos Españas que convivían sin entenderse. La oficial, rígida y silenciosa. Y la otra, la del pueblo, que guardaba sus verdades en canciones transmitidas de generación en generación. Carlos eligió desde muy temprano a cuál de esas dos pertenecer. Cuando la transición comenzó a abrir puertas, él vio una oportunidad para recuperar todo lo que había sido marginado culturalmente. Entendió que la copla no era simplemente un género musical, era un mapa emocional que explicaba la identidad del sur. Era también una forma de contar historias que habían sido censuradas. Esta convicción, nacida en los patios de su infancia, se transformó en un compromiso profundo. No quería imitar a las grandes figuras de la copla clásica, quería resignificarla y devolverla al pueblo. Quería que la copla hablara de las luchas contemporáneas, de la dignidad andaluza, de la búsqueda de libertad. Ese impulso renovador se intensificó cuando viajó fuera de Granada. Conocer otras ciudades y otras realidades lo hizo comprender que Andalucía era vista con estereotipos injustos. Le molestaba profundamente que los andaluces fueran reducidos a caricaturas, que se ignorara la riqueza histórica y cultural que llevaba siglos latiendo en su tierra. Desde entonces, su misión se volvió aún más clara. No solo quería cantar, quería reivindicar una memoria colectiva. Quería rescatar un pasado que se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Quería demostrar que ser andaluz era algo más grande, más profundo y más valiente de lo que algunos querían aceptar. Así nació el artista que el mundo conocería años más tarde.
Un hombre moldeado por su barrio, marcado por su época y guiado por una sensibilidad política y cultural poco común. Un músico que no solo interpretaría canciones, sino que las transformaría en manifiestos identitarios. Y al hacerlo, sin imaginarlo aún, también se dirigiría hacia un destino donde la gloria y el conflicto caminarían siempre juntos. El ascenso de Carlos Cano no fue un éxito repentino ni un golpe de suerte. Fue el resultado de años de convicción, de trabajo silencioso y de una valentía poco común en un país que todavía tenía miedo de mirar hacia atrás. Sus primeras actuaciones públicas empezaron en círculos pequeños, en universidades, en peñas culturales y en reuniones donde se mezclaban cantautores, poetas y activistas que soñaban con una España distinta. Allí, sin focos ni grandes escenarios, Carlos comenzó a destacar por una cualidad que lo diferenciaba de todos. No solo cantaba, narraba historias que atravesaban a la gente, historias que recordaban heridas, alegrías, dolores y esperanzas. Historias que habían sido silenciadas durante décadas. Su voz profunda y cálida se convirtió pronto en un sello propio. No era una voz diseñada para impresionar técnicamente. Era una voz que hacía sentir. Una voz que llevaba la tierra de Andalucía adherida a cada palabra. Mientras otros músicos de su generación seguían caminos más comerciales, él decidió que su apuesta sería recuperar la copla para darle un nuevo sentido. En un momento en el que el país intentaba dejar atrás símbolos del pasado sin distinguir entre arte y propaganda, defender la copla era casi un acto de rebeldía. Muchos la consideraban anticuada, otros la asociaban a la España que todos querían olvidar. Pero Carlos veía en ella un tesoro cultural maltratado, y quiso rescatarlo con respeto, dignidad y una mirada moderna. Esa combinación entre tradición y reivindicación lo colocó rápidamente en el radar de quienes buscaban nuevas voces con fuerza política y cultural. Sus primeras grabaciones llamaron la atención de movimientos sociales y de medios regionales. Su presencia en festivales alternativos empezó a crecer. En cada escenario demostraba lo mismo. No era un artista que cantara para agradar, cantaba para recordar y para despertar. Y esa autenticidad consiguió algo que pocos lograban: llegar al corazón de la gente sin renunciar a la profundidad de sus mensajes. A mediados de los años 70 y principios de los 80, su nombre empezó a expandirse más allá de Andalucía. Sus canciones se movían entre la copla renovada, la canción de autor y una mirada poética sobre la vida cotidiana del sur. Cada letra era una mezcla de memoria histórica, amor, nostalgia y crítica social. Canciones como María la Portuguesa más tarde se convertirían en himnos capaces de cruzar fronteras y generaciones. Su figura crecía con la fuerza de alguien que estaba construyendo un puente entre la España antigua y la España que nacía con la democracia. Los programadores de televisión comenzaron a invitarlo. Sus conciertos llenaban teatros. La prensa descubría en él un discurso elegante, firme y lleno de identidad. No era solo un cantante. Era un intelectual popular que sabía hablar con la misma pasión de música, historia, política y cultura. Y esa mezcla lo hizo único. Mientras muchos artistas buscaban encajar en la nueva industria musical, Carlos se mantuvo fiel a su propio camino. Cada letra y cada melodía eran una declaración de principios. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se convirtió en una de las voces más visibles del andalucismo cultural. Sus canciones dejaron de ser simples interpretaciones para convertirse en símbolo de un pueblo que reclamaba su espacio. Cada concierto era una celebración de orgullo identitario. Cada aparición pública despertaba debates. Su figura generaba adhesiones intensas y también incomodidades profundas en sectores que preferían un país uniforme y sin identidades regionales marcadas. Para sus admiradores era un artista valiente que decía lo que muchos sentían, pero no se atrevían a expresar. Para sus detractores era un agitador cultural que removía temas demasiado sensibles. Ese contraste impulsó su fama aún más. La gente buscaba en él una voz que no solo cantara, sino que defendiera. La industria entendió que Carlos Cano no era un fenómeno pasajero. Era una figura cultural que estaba marcando una época. Sus giras se expandieron y sus discos alcanzaron ventas que ningún cantautor andaluz había logrado antes. Parecía que el camino hacia la gloria estaba completamente despejado. Pero mientras el artista crecía sin límites, y mientras Andalucía lo abrazaba como uno de sus símbolos más importantes, algo comenzaba a gestarse en silencio. Lejos del público, lejos de los aplausos, algo que pronto pondría a prueba toda su fortaleza, porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El éxito llevó a Carlos Cano a un punto donde su figura parecía intocable. Era aplaudido en teatros, respetado por intelectuales y amado por el público que veía en él una voz honesta, limpia y profundamente comprometida. Sin embargo, detrás del escenario comenzaba a formarse una tormenta que nadie imaginaba. Una tormenta que no tenía que ver con la política ni con la industria. Era algo mucho más íntimo y mortal. Un enemigo silencioso que llevaba años creciendo dentro de él.
El primer aviso llegó durante una gira que lo había llevado a cruzar España de norte a sur. Jornadas interminables, entrevistas, reuniones, conciertos consecutivos. Había aceptado un ritmo que ningún cuerpo podía soportar durante mucho tiempo. Aquella noche, después de bajar del escenario y sentir el calor inmenso del público, sintió una presión extraña en el pecho. No era un cansancio habitual. Era un dolor punzante que se extendía hacia el hombro y que lo obligó a sentarse. Su equipo lo vio pálido, casi desorientado. Pero él lo atribuyó a la fatiga y prefirió seguir adelante. Estaba acostumbrado a luchar, a resistir, a no mostrar debilidad. El síntoma volvió días después, esta vez más intenso. Carlos, que siempre había sido reflexivo y reservado, comenzó a preocuparse. Consultó a un especialista que le dio un diagnóstico que lo dejó inmóvil. Tenía un problema grave en la aorta y necesitaba cirugía. No era una recomendación preventiva. Era una advertencia directa. Sin intervención, su vida estaba en peligro. La noticia cayó sobre él como un golpe certero. Estaba en el mejor momento de su carrera. Tenía compromisos, giras, proyectos culturales que avanzaban. Pero su cuerpo estaba enviando el mensaje más claro y más brutal. Debía detenerse. La decisión fue inevitable. Se sometió a una intervención de alto riesgo que buscaba reparar la aorta. La operación fue larga y delicada, pero salió adelante. España entera respiró aliviada. Sus seguidores esperaron su regreso como quien espera la luz después de una noche demasiado larga. Y él volvió, con una serenidad distinta y una gratitud hacia la vida que se reflejaba en cada palabra. Pensó que lo peor había pasado. Pensó que la pesadilla había terminado. Pero la verdadera crisis aún no había comenzado. En los años siguientes continuó trabajando con la misma pasión de siempre. Se involucró en proyectos culturales, grabó, compuso y siguió defendiendo la memoria andaluza con una fuerza renovada. Sin embargo, algo en su cuerpo empezaba a fallar de nuevo. Pequeños síntomas, leves molestias, señales que él prefería ignorar. Había pasado por una experiencia traumática y no quería volver a enfrentarse al miedo. Además, la industria y el público seguían reclamándolo. Y él nunca supo decir que no. En 1996 llegó el golpe definitivo. Durante un viaje a América Latina para una serie de conciertos, sintió un dolor mucho más fuerte que cualquier anterior. Un dolor que no desapareció. Su equipo decidió llevarlo de urgencia a un hospital. Allí los médicos confirmaron lo que él temía. Su aorta, intervenida años antes, había vuelto a presentar una complicación crítica. Necesitaba otra operación inmediata. Era una cirugía extremadamente compleja, una de las más delicadas que un corazón puede soportar. Pero no había alternativa. Era operar o perderlo para siempre. La operación se realizó en Estados Unidos. Las horas avanzaban lentas, densas, insoportables. Los medios empezaron a informar con preocupación. España se detuvo. Nadie quería imaginar una noticia trágica. Finalmente los médicos anunciaron que la intervención había sido un éxito, pero su cuerpo no se recuperaba como se esperaba. La situación era frágil, inestable, tensa. Cada día surgían nuevas complicaciones. Su familia estaba allí, sosteniendo una esperanza que parecía desvanecerse y reaparecer a cada minuto. El escándalo llegó cuando comenzaron a circular informaciones confusas sobre la calidad de la asistencia que había recibido en España antes de viajar. Críticas, debates, versiones contradictorias. ¿Había sido diagnosticado a tiempo? ¿Había recibido la atención adecuada? ¿Se podría haber evitado la segunda crisis? Sectores políticos, periodistas y especialistas empezaron a discutir públicamente sobre su caso. Su situación médica se convirtió en un asunto nacional. Todos parecían tener una opinión. Todos hablaban. Pero el único que no podía defenderse era él. Mientras tanto, Carlos continuaba luchando. Luchaba contra su cuerpo, contra el dolor y contra el miedo. Recordaba escenarios, canciones, gente, momentos que formaban parte de una vida llena de entrega y sensibilidad. Él, que había dado voz a tantos, ahora estaba atrapado en un silencio doloroso. Su historia, que siempre había sido un mapa de dignidad, se transformaba en una batalla íntima contra un destino que no daba tregua. El desenlace llegó el 6 de diciembre de 1996. Después de varios días en estado crítico, Carlos Cano falleció debido a complicaciones derivadas de la cirugía. La noticia sacudió a España como un terremoto emocional. Granada lloró. Andalucía entera se detuvo. La cultura española perdió a una de sus voces más nobles y más necesarias. Y la gente, esa gente a la que él siempre cantó, quedó sumida en una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Podría alguien haber sobrevivido a semejante golpe? ¿Qué habría pasado si el destino le hubiera dado más tiempo? Son preguntas que aún hoy siguen abiertas, porque la muerte de Carlos Cano no fue solo la pérdida de un artista. Fue la interrupción brusca de una voz que todavía tenía mucho por decir.
La muerte de Carlos Cano es, para muchos, el capítulo más doloroso de su historia. Sin embargo, antes de ese final abrupto, hubo una larga etapa de caída, resistencia y reinvención que definió su carácter. No fue un hombre que aceptara el silencio con facilidad. Tampoco fue alguien que dejara que el miedo dictara sus pasos. Su vida después de la primera operación de aorta es la prueba más clara de cómo un artista puede transformar la fragilidad en impulso creativo. Tras la intervención que lo salvó por primera vez, Carlos volvió a los escenarios con una determinación distinta. Sabía que había estado cerca del límite, y aún así eligió continuar. Pero esta vez lo hizo con una conciencia nueva. Empezó a reflexionar más sobre el sentido de su obra, sobre el papel de la copla en la sociedad contemporánea y sobre la responsabilidad de hablar desde un lugar honesto. Esa etapa marcó un cambio profundo en su música. Sus letras adquirieron una madurez emocional que solo se alcanza cuando se ha mirado de frente a la muerte. A nivel físico, sin embargo, el camino no fue fácil. El proceso de recuperación fue lento, agotador y lleno de pequeños contratiempos. Había días en los que se sentía fuerte y optimista, y otros en los que cualquier esfuerzo lo dejaba sin aliento. Los médicos le recomendaban que bajara el ritmo, que se cuidara, que priorizara su salud, pero él se debatía entre la prudencia y la necesidad de seguir creando. La música era su forma de respirar. Renunciar a ella era renunciar a sí mismo. En ese tiempo difícil, encontró un impulso renovador en su conexión con Andalucía. La enfermedad lo había debilitado físicamente, pero había reforzado su compromiso con la identidad cultural que siempre defendió. Volvió a sumergirse en los festivales, en los proyectos comunitarios, en las colaboraciones con otros artistas que buscaban preservar la memoria musical de su tierra. No necesitaba demostrar nada, solo quería aportar. Esa forma de entrega generosa fue una de las maneras más claras en las que se reinventó. A nivel personal, vivió una etapa de introspección profunda. Entendió que no podía seguir cargando solo con las exigencias del éxito. Comenzó a valorar más el tiempo con los suyos, las conversaciones pausadas, los silencios llenos de significado. Aprendió a medirse, aunque nunca del todo. La pasión seguía siendo más fuerte que cualquier advertencia. La caída definitiva llegó cuando la segunda crisis de aorta lo sorprendió lejos de casa, en plena gira, rodeado de responsabilidades que su cuerpo ya no podía sostener. Pero incluso allí, antes de entrar al quirófano por última vez, sostuvo la misma actitud que lo había guiado siempre. No se arrepentía de haber vivido con intensidad, no se arrepentía de haber defendido causas que consideraba justas. Su lucha final, aunque marcada por el dolor, mantuvo intacta su dignidad. La reinvención de Carlos Cano no se encuentra en un gran regreso triunfal, porque el destino no le dio esa oportunidad. La verdadera reinvención está en su capacidad para transformar cada golpe en una nueva forma de mirar el mundo. Su caída no fue rendición. Fue la etapa en la que más claramente se vio quién era. Un hombre que siguió cantando incluso cuando su corazón ya no podía seguirle el ritmo. Un artista que convirtió su propia fragilidad en un acto de amor por su tierra y por su gente. El legado de Carlos Cano no pertenece únicamente al terreno musical. Su influencia atraviesa la cultura, la identidad regional y la memoria histórica de España. Su muerte dejó un vacío inmenso, pero también consolidó algo que pocos artistas logran en vida. Se convirtió en un símbolo. No un símbolo decorativo, sino uno de esos faros culturales que marcan un antes y un después. Para entender la dimensión de su legado, hay que mirar no solo lo que hizo, sino lo que provocó en quienes lo escucharon. En primer lugar, Carlos devolvió a la copla su dignidad. En una época en la que el género había sido arrinconado por razones políticas y prejuicios culturales, él se atrevió a rescatarlo. Lo hizo sin nostalgia vacía y sin imitaciones. Lo hizo desde una mirada contemporánea, elegante y profundamente crítica. Logró que una generación joven, que había crecido en la transición democrática, se reconciliara con un género que sus padres y abuelos guardaban en silencio. Gracias a él, la copla dejó de ser considerada un residuo del pasado y recuperó su esencia como crónica sentimental del pueblo. Esa reivindicación cultural sigue siendo una de sus contribuciones más valiosas. El impacto de su obra también se siente en el andalucismo moderno. No fue político profesional, pero su voz se convirtió en una de las más influyentes dentro del movimiento identitario andaluz. Cantó a la memoria colectiva, a la dignidad de una tierra históricamente estigmatizada y a la necesidad de respetar la diversidad cultural del país. Su música recordaba que Andalucía no era una caricatura folclórica, sino un territorio con historia, dolor, sensibilidad y sabiduría popular. Para muchos jóvenes de la época, Carlos Cano fue la primera vez que escucharon su identidad expresada con respeto y belleza. Ese impacto emocional se mantiene vivo en generaciones posteriores. Su figura también inspiró a numerosos artistas, cantautores, intérpretes de copla, músicos de raíz andaluza y voces de la canción de autor reconocen en él un referente. Artistas como Pasión Vega, Marina Heredia, Miguel Poveda, Estrella Morente y tantos otros han señalado su obra como un faro que les abrió caminos,
no solo por su música, sino por su ética artística. Carlos demostró que se podía hacer una obra popular sin renunciar a la profundidad, que se podía honrar la tradición sin convertirse en pieza de museo, que la música podía ser identidad, emoción y crítica social al mismo tiempo. El público también lo convirtió en parte de su vida cotidiana. Sus canciones están presentes en celebraciones, homenajes, documentales, actos culturales y proyectos educativos. En Andalucía su voz sigue siendo escuchada como si nunca se hubiera apagado. En Granada, su ciudad natal, su recuerdo forma parte del paisaje emocional. Sus letras suenan en plazas, escuelas, teatros y festivales dedicados a preservar y reinterpretar la herencia musical andaluza. Hay artistas jóvenes que descubren su obra décadas después de su muerte y quedan atrapados por la misma fuerza que lo hizo eterno. Eso solo ocurre con los verdaderos mitos culturales. Pero su legado más profundo está en la memoria íntima de la gente. Carlos Cano no cantaba desde la distancia, cantaba desde la piel. La gente lo recuerda como alguien cercano, sensible y comprometido, alguien que no subió al escenario para ser aplaudido, sino para contar verdades que necesitaban ser escuchadas. Su muerte prematura reforzó esa conexión emocional. Muchos sienten que se marchó antes de tiempo, que aún tenía historias que contar, que aún quedaban canciones que solo él podía escribir. Esa sensación de pérdida inconclusa es una de las razones por las que su figura se ha vuelto tan poderosa con el paso de los años. Con el tiempo, su obra se ha convertido en una forma de resistencia cultural. En un país que avanza rápido y olvida rápido, sus canciones recuerdan que la identidad no debe borrarse, que la memoria es una parte esencial de la dignidad de un pueblo, que la música puede ser un acto de justicia. Cada homenaje que se le hace, cada reedición de sus discos, cada joven que descubre su voz, prolonga la vida de un artista que nunca buscó grandeza personal, sino verdad. Carlos Cano no fue solo un cantante. Fue un narrador del alma andaluza. Fue un defensor de la memoria colectiva. Fue un creador capaz de tender puentes entre generaciones y territorios. Hoy, más de lo que él mismo habría imaginado, forma parte de esa categoría de artistas que no pasan de moda porque no pertenecen a una época concreta. Pertenecen a su gente. Él no fue una estrella fugaz. Fue y sigue siendo un mito eterno en la memoria de España. Cuando la voz de Carlos Cano se apagó, España descubrió que había perdido algo más que a un cantante. Había perdido a un artesano de la memoria, a un hombre que fue capaz de convertir la fragilidad en fortaleza y la tradición en un camino hacia el futuro. Sus canciones siguen resonando porque nacen de la verdad. Una verdad que no depende del tiempo, ni de las modas, ni de las fronteras. Una verdad que permanece cada vez que suena una copla interpretada con respeto. Cada vez que un joven descubre su música y entiende que Andalucía también se cuenta desde la dignidad, cada vez que una familia vuelve a escuchar sus versos y siente que la historia continúa viva, Carlos Cano no buscó convertirse en mito, fue el mito el que terminó encontrándolo. Su obra traspasó la vida y la muerte porque fue creada desde la honestidad absoluta, desde el amor por la gente, por su tierra y por la memoria colectiva. Su legado sigue creciendo como una raíz profunda que sostiene la identidad de un pueblo que necesitaba una voz como la suya. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente capítulo que te dejaré en el primer comentario.